Gracias, congresista. Congresista Monterola. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro y saludar a todos los colegas y los presentes en la sala. Efectivamente, nosotros también nos sentimos consternados con lo que ha sucedido en este incendio, donde se ha puesto al descubierto lo que todos ya sabíamos, sino que callamos nada más. La informalidad que existe en nuestro país. Las últimas encuestas dicen que la informalidad es 80.5%. Los que tributan en este país solamente son 19.5%. Y estos son los más perseguidos por la SUNAT, lamentablemente, señor presidente. Pero sin embargo, los que contrabandean, los que hacen piratería, esto que se estaban haciendo estos jóvenes que se han perdido ahí en esos contenedores haciendo un trabajo prácticamente ilegal, donde hay una pluralidad de delitos, lamentablemente hoy tenemos que solamente decir que esto no debió pasar nunca. Por su intermedio, presidente, exhortar a la SUNAT, a la Policía Nacional, al ministro, que tiene que haber un trabajo en conjunto para combatir la piratería, el contrabando y estas formas nuevas, según la OIT que dice, nuevas formas modernas de esclavitud. Esto tiene que desterrarse por completo. Esto no debe volver a suceder en nuestro país. Hay un peligro inminente que está delante de nuestros ojos y no estamos mirando. Miremos el hueco, acá cerquita nomás, presidente, a través suyo al ministro. Miremos Polos Azules, miremos Grao, miremos el ejemplo de Gamarra. Como dijo el congresista Mulder, el metro cuadrado se negocia. Usted entra a una galería y no puede pasar porque los pasadizos están ocupados por ambulantes. Si sucediera algo en el emporio comercial de Gamarra, estoy completamente seguro que hubieran muchísimas muertes que lamentar. Esperamos que ello no suceda y que las autoridades ejecutivas hagan su deber. Tenemos que tomar conciencia. También hay un Malvinas en San Juan de Lurigancho, que también funciona de esta misma forma. Señor presidente, creo que esto nos debe llegar a una reflexión y a una tarea inmediata. Los representantes de Lima son 35. Yo como representante de Huancavelica me voy a sumar a hacer la fiscalización para poder, de alguna manera, reducir este problema, que es un problema, en verdad, vulneración a los derechos humanos, al derecho al trabajo. Y vamos a ponernos nosotros, todos los legisladores, seguro, que estamos presentes acá en esta comisión de trabajo, a defender esos derechos de los que hoy se han callado hasta el día de hoy. Esos jóvenes que lamentablemente han perdido la vida en un trabajo de esclavitud inhumano, que nosotros no podemos permitirlo. Eso es lo que yo quería manifestar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Monterola. Congresista Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Señor, yo quisiera decir lo siguiente, ¿no? No podemos estar echándole la culpa solamente a la informalidad. La economía del país se mueve de esa manera. No está bien, pero se mueve de esa manera. Pero hay una institución al frente. Hay alguien que tiene mucho más poder que el informal, que es el Estado. Y ese Estado no ha hecho absolutamente nada. Y nosotros hemos estado con Rita Monterola, incluso con los jóvenes, en muchas marchas en las calles para defender los derechos laborales. Y hemos actuado consecuentes con nuestros principios en defensa de los derechos de los trabajadores. Y creo que el tema no va por una entidad que tiene responsabilidades grandes y dicta normas de carácter laboral, sino va por las instituciones, ministro, que tenemos que exigirles que trabajen más y que sean mucho más eficientes. Entonces, yo en esa línea, señor presidente, considero que las entidades que tienen que ver que el trabajador pueda gozar de sus derechos laborales
no han estado haciendo lo que debían hacer. No han estado haciendo lo que debían de hacer. Quizás el ministro ha tenido voluntad de sacar esto adelante, pero quienes tienen que operar en las calles la protección de los derechos laborales, ministro, no lo han hecho. No lo han hecho. Y aquí yo voy a ser más específico desde el punto de vista laboral y de sus responsabilidades. Tenemos una labor preventiva laboral que en este caso no ha funcionado, porque si no lo que ha pasado, un joven muerto en un container, no hubiera sucedido, porque la labor preventiva laboral no ha funcionado, ministro. Porque si esa labor preventiva laboral del Estado se hubiera cumplido, no hubiera habido los muertos que ha habido de estos jóvenes peruanos, que no son mayores de edad. Ministro, uno de ellos tenía 17 años. 17 años. Entonces, el trabajo preventivo del Estado para cuidar la vida de los trabajadores no ha hecho la labor que debía hacer. Y por ministro, por esta idea del discurso de algunos que creen que el trabajador es un estorbo. Mucho costo laboral, dice. Y el trabajador no es un costo laboral. ¿Ha visto usted? Esto de decir mucho costo laboral, ha habido más bien un costo de una vida de un trabajador de manera dramática. Entonces, ministro, esta labor preventiva laboral, entiendo que tiene que hacer el Estado. ¿Por qué no se hizo? Porque entiendo que no ha habido inspecciones solamente de capacitación. ¿Por qué estos señores no hicieron? ¿Por qué no se hizo las inspecciones en seguridad y salud en el trabajo? Hay una dirección regional que tiene que hacer esta labor y ha habido 0 inspecciones en salud y protección en el trabajo. Seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas labores preventivas laborales y seguridad y salud en el trabajo no se ha hecho. No hay una sola inspección. Creo que, como usted lo ha explicado, se está esperando las denuncias. ¿Y quiénes denuncian, ministro? Denuncian los sindicatos. Porque si el trabajador denuncia, al día siguiente está en la calle. Al día siguiente está en la calle. Y como tenemos una política laboral que si lo votan a un trabajador no lo reponen, si no se le paga una indemnización, entre comillas, que en la práctica no es indemnización, no pasa nada. Ese es el sistema laboral que tenemos, el gran sistema laboral que tenemos en el Perú. El de votar a una persona y solamente pagarle indemnización. Entonces, ministro, no se ha estado cumpliendo con esta labor de inspección para prevenir una serie de asuntos y solamente se ha estado visitando los centros de trabajo, señor presidente, ante las denuncias de los sindicatos. Y las otras denuncias que llegan al Ministerio de Trabajo son denuncias anónimas. Pues el trabajador que haya denunciado, a ver, de manera directa, creo que es ninguno o muy poco, porque al día siguiente está en la calle. Entonces, esto nos demuestra, ministro, que el Estado no está haciendo su labor preventiva, su labor para darle seguridad al trabajador y cuidar su salud. Porque esto no hubiera pasado, ministro. Es una cuestión de lógica. Si se hubiera estado haciendo, no hubiera sucedido lo que ha sucedido. El Ministerio de Trabajo, ministro, y específicamente la SUNAFIL, tenía un plan nacional. Fíjese, había un plan nacional que tenía por objeto, fíjese, tenía por objeto verificar, inspeccionar estos sectores informales. Entiendo que esa resolución para conformar
el Plan Piloto Cuadrantes Inspectivo, así se llamaba, 2015, de la SUNAFIL, resolución 028-2015, donde habían preparado ir a Gamarra, ir a La Victoria, ir a las Malvinas, etcétera, etcétera, en estos sectores sensibles donde hay trabajo informal. ¿Qué sucedió? Se paralizó el Plan Piloto Cuadrante Inspectivo en la SUNAFIL. Y pasó lo que ha pasado, porque bueno, dieron 180 días, ampliaron el plazo, pero después en febrero del 2016, ministro, lo paralizaron. Entonces queremos saber por qué SUNAFIL, la intendenta de SUNAFIL, la superintendente de SUNAFIL, paralizó este plan del cuadrante inspectivo, porque yo creo que eso es una situación bastante grave. SUNAFIL tiene autonomía, que nos diga por qué, qué pasó, porque ya nos han entregado documentación los mismos trabajadores, estaban yendo a sectores de Gamarra y otros sectores, donde aparecen las fotos precisamente de los inspectores del SUNAFIL yendo a hacer las inspecciones en estos centros donde se practica el trabajo informal. Luego vino lo que ha venido. Aquí están las inspecciones, ministro, las fotografías de los trabajadores donde se hacían esas inspecciones. La respuesta de la señora superintendenta debía decir, oiga, ¿por qué se paralizó esta situación? ¿Qué es lo que ha sucedido? Necesitamos una explicación clara y contundente, señor ministro. Como también saben los trabajadores, se hace un rol de empresas que se entregan a las regiones y se entregan a la Dirección Regional de Trabajo. Y ese rol de empresas debían ser inspeccionadas por las regiones o por la Dirección Regional de Trabajo. Las que no estaban en ese rol de empresas debía inspeccionar la SUNAFIL. Y la SUNAFIL no ha inspeccionado Malvinas, porque en ese rol de empresas no estaban las Malvinas para que otros centros los puedan inspeccionar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaron a las Malvinas? Porque si se hubiera cumplido este rol de empresas y este plan cuadrante inspectivo, la situación hubiera sido absolutamente distinta, porque el Estado hubiera cumplido un rol preventivo en esta materia. Como verá, ministro, el Estado estaba, como dicen vulgarmente, con los pantalones abajo. El Estado estuvo con los pantalones abajo y nos agarró así la situación porque había inoperancia, ineficiencia, no había una respuesta clara, no hay inspectores en el SUNAFIL, no tienen recursos en el SUNAFIL. El dinero que han dado para trabajo forzoso, ministro, que es una dependencia individual, y para el trabajo infantil, pura charla. Yo tengo aquí los reportes, charlas, capacitación y nada de trabajo en las calles. Y eso se tiene que rectificar. Trabajo forzoso y trabajo infantil, en áreas que no se ha hecho absolutamente nada. Señor, eso es grave también porque solamente aparecen charlas y una serie de cosas más. De manera tal, señor presidente, señor ministro, yo le dejo esa preocupación. Está bien, coincidimos con usted con las medidas que se están tomando, presupuesto y todo lo demás. Cumplir con los inspectores de SUNAFIL para pagarles de una vez su bono y todo lo demás. Pero hay áreas donde están paralizadas y una SUNAFIL que no ha estado cumpliendo su tarea. Y creo que, fíjese, en nombre, haciendo un homenaje póstumo, como siempre acostumbramos a hacer lamentablemente en el Perú, habría que sacar adelante esas leyes como homenaje póstumo a esos chicos de familias sencillas que se han muerto de esa manera, terrible, ante los ojos de todos los peruanos. Y como usted lo ha prometido, ayude a esas familias, porque el muchacho que sacaba el fluorescente por el agujero del container tiene una guaguita de 3 meses y su esposa, y tiene una mamá anciana que no se va a poder mantener por sí sola, y todos los demás.
Yo creo que el Estado ahí debe cumplir su labor como responsable. Es decir, el empleador, que es el Estado, que no tuvo el cuidado de elegir bien a los funcionarios que debieron hacer estas inspecciones y cumplir con el trabajo forzoso, inspeccionar, tiene una responsabilidad frente a la víctima. Y ese rol yo creo que debe cumplirlo el Estado a través del gobierno. Otros, me pide una interrupción al congresista Segura, señor. Se lo entrego. Congresista, por favor, con brevedad, porque hay una lista amplia de oradores, incluyendo... Sí, presidente, gracias. Saludar al ministro. Solamente para hacer una precisión al ministro, a través suyo, presidente. Acá hay temas solamente que se están viendo que son reactivos. O sea, la autoridad competente solamente tiene acciones reactivas. Existe, como usted bien lo ha mencionado, inspecciones, pero estas inspecciones se dan a empresas formales y muchas de ellas con multas que realmente los llevan a la quiebra. Pero ¿qué pasa con la informalidad? Y la informalidad está cerca, como bien lo dijo el congresista Mauricio Mulder, más cerca aún que Malvinas. Aquí en la espalda, señor. Usted puede ver los locales abarrotados de kioscos de metro o 2 metros cuadrados en las galerías, que ni siquiera esa gente está en planilla y ni siquiera, porque uno se da cuenta al recibir los reclamos de los clientes, simplemente no cumplen con los trabajos y no hay ni siquiera libro de reclamaciones, no hay nada, no cumplen con nada. Está acá a la espalda, señores. No hay ni siquiera un control por parte de esta SUNAFIL. Imagínense aquí a la espalda. Imagínese usted qué pasará en provincia, señor ministro. Y es importante que en vez de mostrarnos números, nos muestre realmente cuáles son las transformaciones de la informalidad a la formalidad. Porque de esa formalidad, nosotros acá recibimos un sueldo. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias, congresista Segura. Sí. Yo voy a intervenir, le voy a pedir, por favor, al congresista. Sí, presidente, yo quiero tocar un puntito muy rápidamente. Primero, había explicado que había un plan para ir a verificar esa informalidad. Y ese plan el Estado no lo ha cumplido, ¿no? Por algunos funcionarios que no han tenido el cuidado de seguir con ese plan. Y en segundo lugar, jálele las orejas a su gobierno, ministro. Jálele las orejas porque, fíjese, estamos analizando, no sé si la negligencia, el dolo, la indiferencia, la insensibilidad de lo que ha sucedido. Pero mire, aquí hay un proyecto de ley presentado el 22 de mayo de este año, donde se indica Ley Generales de Inspección de Trabajo, precisamente de lo que estamos hablando. Y mire usted lo que dice, ministro, firmado por el presidente Kuczynski y el primer ministro Fernando Zavala Lombardi, dice suspensión del procedimiento sancionador, es decir, que el procedimiento para sancionar a una empresa que está incumpliendo sus deberes laborales. ¿Qué dice ese artículo 45A para modificar la Ley General de Inspección de Trabajo? Como el cangrejo para atrás. El procedimiento sancionador se suspende cuando el sujeto inspeccionado comunica a la autoridad inspectiva del trabajo que antes del inicio o durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas ha sido demandado en sede jurisdiccional por el incumplimiento de las mismas obligaciones. Es decir, que si el trabajador recurre también al Poder Judicial, el Ministerio ya no debe hacer nada. Se paraliza, se cierra el procedimiento en el Ministerio de Trabajo y que se mueran y se siguen muriendo las personas. Que haya la violación de los derechos laborales no interesa. Que se coman un juicio de 5, 6, 7 años no interesa. Me parece este proyecto, mire, en mayo del 2017 el señor Kuczynski era el primer ministro. No puede ser, porque lo primero que tenemos que hacer es tomar medidas ejecutivas para defender un ser humano que es el trabajador y no esperar pues que los jueces resuelvan en 10 o 15 o 20 años. Yo creo que este proyecto de ley, distinguido ministro, hay que retirarlo. Usted tiene la autoridad, usted es ministro de Trabajo y con la experiencia que hay, esto hay que dejarlo sin efecto. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Yo voy a hacer uso de la palabra, pero voy a tratar de ser breve y puntual. Les voy a dejar la presidencia al congresista. Tiene uso de la palabra. Señor ministro, hay algunos temas, la verdad, que son sorprendentes dentro del análisis que usted ha hecho, ¿no? Lo primero es que efectivamente este milagro económico de los últimos 20 años en el país lo que nos ha mostrado es que tenemos un 80% de informalidad, es decir,
Tenemos más de 11 millones de trabajadores sin derechos, señor ministro, ¿no? Sin derechos muchos a la seguridad social, sin derechos a las vacaciones, sin ningún tipo de estabilidad laboral. Y bueno, y la verdad es que si bien no es un problema de este gobierno, porque esto es un tema que arrastramos hace ya varios gobiernos, lo cierto es que lo que esperamos son decisiones muy claras de este gobierno para revertir esta situación que la verdad es lamentable para el Perú. Porque esto que ha pasado en las Malvinas no es una excepción. Esto que ha pasado es, a partir del incendio, la demostración de realmente qué está pasando con la seguridad laboral en nuestro país, que es calamitosa. ¿O acaso pensamos que esto es una excepción no solamente en Lima? No solamente estamos hablando de lo que pasa en los otros centros comerciales, en el mercado central, sino de lo que está pasando en el país. Y lo que sí es preocupante, y yo acá estoy mostrando algunas cifras para ser objetivo, señor ministro, y no extenderme, ¿no? Como la informalidad laboral, si bien en porcentaje parece haber bajado un punto que es casi insignificante, pero sin embargo, en términos globales, continúa aumentando, señor ministro. Y esto no es una cifra caprichosa, estas son cifras oficiales, señor ministro. Pero lo cierto, señor ministro, es que usted está hablando de que se han inspeccionado el 9% de las empresas formales, que son alrededor de 494.823, para ser más preciso. Pero, ¿cuántas de las empresas informales, que son cerca de 400.000, se inspeccionan? Y usted sabe perfectamente, y la intendenta también lo sabe, que con esta cantidad de inspectores no llegamos a ningún lado, pues, ¿no? La verdad que es un fantasma, SUNAFIL. Tan fantasma es que en 15 regiones no existe SUNAFIL. Y tan fantasma es que SUNAFIL, que tiene 275 auxiliares, ni siquiera los proporciona para inspectores. Tenemos 109 inspectores, de los cuales el 70% están en Lima. Y con esto no fiscalizamos ni prevenimos casi nada. Entonces, lo que preocupa es venir a hacer números en general, cosas muy vagas, y no realmente aparecen acá medidas concretas para empezar a revertir esta grave situación laboral que tenemos. Y lo que decía el congresista Lecano es muy cierto. En lo que hemos avanzado es en sacar una serie de dispositivos para limitar la capacidad fiscalizadora de SUNAFIL. Ahora SUNAFIL solo puede fiscalizar una vez por año por materia a una empresa. Quiere decir, si encontramos una irregularidad en esa empresa, ¿no?, y constatamos que la corrige, bueno, entonces por un año no podemos volver a esa empresa a inspeccionar, sabiendo cómo se comportan las empresas informales, ¿no? Entonces esto pues, señor ministro, está muy lejos realmente de la realidad. En lugar de estar fortaleciendo la inspección laboral, la estamos debilitando. Es como la reducción de las multas por inasistencia a la diligencia de comparecencia. Ahora no pueden ir y está todo bien, ¿no? Y lo que señalaba el congresista Müller es parte de la verdad, del lavado de mano que tenemos por parte de las autoridades laborales, que someten al trabajador a procesos judiciales que todos sabemos que son larguísimos, eternos, y que no lo puede tolerar ningún trabajador del país. Y si estamos actuando en un 70% por denuncias, lo cierto es que los trabajadores de la informalidad no denuncian, señor ministro. No denuncian porque el que va a denunciar lo votan, pues. Por esa razón es que los índices de sindicalización, que es la única forma que tienen los trabajadores para poderse proteger, es casi nula en el sector informal. Y como acá la informalidad no solo alcanza a las empresas informales, sino también a las formales, por eso tenemos esos indicadores, ¿no?, de sindicalización que no superan el 6% en las empresas formales. Y esto no es porque los trabajadores no tengan ningún interés en sindicalizarse, sino porque evidentemente no tenemos una política laboral capaz de proteger a los trabajadores y darles el derecho a sindicalizarse, de tal manera que tenemos cientos de miles, como los trabajadores de las industrias de exportación no tradicional y los trabajadores agrarios, que no tienen ningún tipo de estabilidad laboral, ¿no? Entonces yo aquí quiero señalar, por ejemplo, cuál es
la afiliación sindical porcentualmente en los países más importantes que hemos señalado. Mire usted, Argentina 32%, Bolivia 27%, Canadá 27%, Uruguay 25%, Perú 6%, ¿no? Y con un 80% de informalidad. Si incorporamos a los trabajadores informales a este porcentaje de sindicalización, Perú tendría que estar alrededor del 2% de sindicalización. Entonces, ¿cómo va a ir pues el trabajador a denunciar al Ministerio de Trabajo o a SUNAFIL? Acá no tengo condiciones laborales, acá me encierran, acá no me dan el traje adecuado para poder trabajar. Lo despiden, pues, lo despiden. Entonces, lo que preocupa, de verdad, es que la indignación que necesitamos en nuestras autoridades de trabajo se traduzca en hechos, en cosas concretas. Significa fortalecer SUNAFIL, significa darle capacidad realmente de fiscalización, significa trabajar todos los dispositivos necesarios, y eso también hay responsabilidad del Congreso, para asegurar que realmente tengamos un país con derecho para los trabajadores y con una verdadera seguridad en el trabajo, que no lo tenemos en este momento. Y lo que ha mencionado usted, señor ministro, son, la verdad, objetivos absolutamente parciales que lo único que hacen es tirar la pelota más adelante, porque SUNAFIL mismo ha dicho que acá necesitaríamos 1.800 inspectores, no 400 ni 600, 1.800. Y sin embargo, no se ha hecho el requerimiento, y acá tengo yo claramente, no se ha hecho el requerimiento al MEF por la cantidad de dinero que necesitamos para que realmente SUNAFIL cumpla con su labor. Yo sé, señor ministro, que usted no es el que tiene la plata en el bolsillo, pero sí es su responsabilidad cuadrar al Ministerio de Economía y Finanzas para que esos recursos aparezcan, para que el Ministerio de Trabajo y Fiscalización Laboral realmente cumplan un rol decisivo, pues, ¿no? Mire usted, realmente nosotros tendríamos que hablar que necesitamos 1.900 inspectores, entonces el presupuesto que tenemos que pedir al MEF es mucho mayor si queremos de verdad fiscalizar. Pero además necesitamos un plan de fiscalización que no existe, y esto en el marco de los trabajadores de SUNAFIL que amenazan con irse a la huelga el 4 de julio, por razones injustas. No, las autoridades de SUNAFIL dicen son justas las reivindicaciones. El ministro de Trabajo, ¿qué dice? ¿Es injusto lo que piden los trabajadores de SUNAFIL? No, es justo. Pero no hay recursos. Si no hay recursos para pagarle a los trabajadores de SUNAFIL, ¿cómo vamos a fiscalizar en el país? O sea, estamos viniendo acá a ser formales porque ha salido en la prensa que se han muerto dos trabajadores, pero no realmente asumir el compromiso de cambiar la realidad laboral en el país, donde primero vemos los intereses de los empresarios y después, si nos sobra alguito, le damos a los trabajadores. Pero resulta que en este país a los trabajadores no le estamos dando prácticamente nada, solo condiciones paupérrimas de trabajo en las distintas áreas. Y acá yo no veo, francamente, que se venga acá con una propuesta frente a esta situación que podamos decir aquí en el breve plazo se va a ir cambiando por lo menos la situación de seguridad laboral de los trabajadores, de otorgarle derechos. No, definitivamente no. Yo creo que sería interesante que de verdad la muerte o la desaparición de estos trabajadores sirva de algo, pues, por lo menos, ¿no? Que nos haga reflexionar, y al gobierno, que si bien casi 80% de informalidad no lo ha construido el gobierno, es parte de un país que se ha construido para unos pocos, olvidándose de los trabajadores, y todavía seguimos pensando que para que no se vaya la inversión, para que no se asusten los empresarios, no tenemos que darle derecho a los trabajadores ni mayor seguridad en el trabajo. Esa lógica, que es inhumana, tiene que desaparecer, y sería bueno que el Ministerio de Trabajo empiece a caminar en esa dirección. Muchas gracias, señor presidente. La congresista Wilca. Tiene el uso de la palabra la congresista Indira Wilca. Gracias, presidente. Señor presidente, yo me quiero sumar a las palabras que varios congresistas han señalado acá de solidaridad con las familias de estos trabajadores que han sido las víctimas más visibles de una situación que lastimosamente no es algo aislado.
y lo han referido muy bien, además dando ejemplos concretos de escenarios en los que seguramente una situación como esa, si no empezamos a cambiar de una vez la manera en la que implementamos las políticas laborales, se van a seguir repitiendo. Y se van a seguir repitiendo probablemente incluso aquí, cerca del Congreso de la República, donde se ha contado efectivamente no solamente cómo hay una dinámica de informalidad, sino una dinámica de explotación laboral que sigue siendo o validada o sigue siendo tratada con indiferencia. Por eso, señor presidente, a mí sí me preocupa que este espacio en la comisión no se vuelva solamente un espacio para solidarizarnos, que está muy bien, sino sobre todo para asumir responsabilidades concretas. Y el Congreso de la República tiene algunas responsabilidades muy concretas que puede plantear, además contando acá con la presencia del señor ministro. Creo que una primera cosa que hay que señalar es una evaluación en relación a la política laboral de este gobierno. Y sí nos preocupa, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, que varias de las medidas con las que se ha empezado a plantear una política laboral desde este gobierno tienen que ver sobre todo con el debilitamiento de instancias como SUNAFIL. Y yo sí quiero decirlo esto de manera muy abierta, porque no es la primera vez que los congresistas de esta comisión nos hemos pronunciado al respecto. Incluso durante la discusión de presupuesto de la República del año pasado lo planteamos, porque la situación de necesidad de SUNAFIL en relación al presupuesto, en relación a mejoras de condiciones para los inspectores, en relación incluso a la posibilidad de tener un local propio en el cual funcionar, no es algo nuevo. Lo han dicho congresistas de la República de diversas bancadas en esta comisión y también se planteó en el Pleno sobre el presupuesto de la República que tuvimos el año pasado, para aprobar justamente el que sería el presupuesto para este año. Y sin embargo, no se hizo eco del pedido que varios planteamos para que SUNAFIL sea fortalecido, para que realmente haya un presupuesto mayor que le permita tener una presencia en todo el territorio. Acá lo han dicho muy bien varios congresistas, SUNAFIL no está presente en 14 regiones del país. O sea, ¿con qué objetividad, con qué criterio podemos evaluar el trabajo inspectivo si SUNAFIL ni siquiera está en 14 regiones del país? Imagínense lo que puede estar pasando ahí, donde a diferencia de Lima no hay simplemente ninguna posibilidad de tener una inspección laboral de manera permanente. Entonces, una primera cosa, señor ministro, por su intermedio, presidente, es que hagamos realmente un acto de evaluación muy concreta. ¿Cuánto presupuesto se pidió en el año pasado? El primer presupuesto que solicitó su sector para el funcionamiento de SUNAFIL. Y nos parece entonces, sabiendo que ese presupuesto no consideró en su momento un incremento ni una partida extra, que lo que sí se haya empezado a generar sean políticas que yo diría son contradictorias. Ha llegado a la comisión y en teoría teníamos que haberlo discutido esta sesión, una propuesta, por ejemplo, del Ejecutivo en materia laboral juvenil, que lo que plantea es subsidiar a las grandes empresas, ¿no? Pagarles el costo de seguro social. Y yo digo, si no hay plata para darle más recursos a SUNAFIL, ¿cómo entonces, de dónde sale esta propuesta para subvencionar a las grandes empresas, no a las MIPES, ¿no? Que seguramente podrían hacer uso de ese beneficio para contratar a más jóvenes, pero para subvencionar a las grandes empresas pagándoles el seguro social? ¿No es cierto? Si no hay plata para fortalecer a la SUNAFIL. Yo me pregunto, la verdad, cómo es que se empiezan más bien por una medida contradictoria cuando tenemos la urgencia de fortalecer SUNAFIL. Y varios congresistas también han señalado algo que a raíz de este incidente tan lamentable se ha visto y ahí se ha podido conocer que los inspectores de SUNAFIL están en huelga. Imagínense, en medio de esta tragedia nos hemos enterado algunos y se ha conocido a la opinión pública también que los inspectores de SUNAFIL están en huelga reclamando ¿qué cosa? No solamente mejores condiciones laborales para ellos, no solamente el cumplimiento de compromisos que ya tienen ganados, sino defendiendo la propia institución, defendiendo que esa partida presupuestal que ya se ha informado que se solicitó a inicio de este año y que todavía no se aprueba, sea efectiva, para poder ellos por fin estar presentes en el resto de regiones en las que no hay SUNAFIL. O sea, es un escándalo tremendo. Que sean los propios trabajadores, los inspectores de SUNAFIL los que tengan que reclamar para que SUNAFIL tenga una presencia a nivel nacional y pueda hacer su trabajo de manera correcta. Y no tengan que estar trasladando inspectores de una región a otra, trasladándolos a Lima, haciendo más difícil su labor. Esa huelga de SUNAFIL se va a recrudecer. Ya han anunciado que van a retomar sus acciones el 4 de julio. ¿Qué se está haciendo concretamente para poder solucionar este impasse que se tiene con los inspectores y poder garantizar que todos ellos estén más bien dispuestos a ejecutar los planes y las acciones para garantizar una correcta fiscalización laboral? La verdad nos gustaría conocer cuáles han sido seguramente las acciones de diálogo que se han tomado con los inspectores para poder ponerle fin a esta huelga.
nuevamente, señor ministro, lo que estamos esperando son acciones concretas. Este Congreso en pocos meses va a volver a discutir el presupuesto de la República. Si se hubiera considerado el año pasado, en el presupuesto anterior, un presupuesto adecuado para SUNAFIL, probablemente hoy lo que estaríamos discutiendo es más bien cómo está el proceso de fortalecimiento de esta instancia. Y no estaríamos esperando nuevamente que el Ministerio de Economía y Finanzas, con el poder que tiene, nos responda algún día si es que va a aceptar esa partida de más presupuesto para SUNAFIL. Y ojo que estamos hablando de un pedido que ustedes han hecho al Ministerio de Economía de su propio gobierno. O sea, acá no nos tienen que contar, ¿no es cierto?, como si este pedido fuera hecho al Congreso de la República y no quisiéramos aceptar, como si hubiera digamos, una actitud de obstrucción. Es un pedido que ustedes realizan a su propio Ministerio de Economía y Finanzas y que ha demorado meses en ser respondido. Y tenemos una urgencia tremenda. Ojalá que este pedido no demore más en ser respondido. Señor ministro, usted también se ha referido a que para los meses siguientes ustedes van a privilegiar y van a considerar como prioritaria algunas acciones concretas, sobre todo en sectores vulnerables ligados a acciones o a labores de trabajo informal. Ha señalado el trabajo infantil, ha señalado el trabajo de las personas con discapacidad, ha señalado también la necesidad de implementar un protocolo de trabajo forzoso. Yo sí quisiera mencionar que al menos teníamos conocimiento que este protocolo ya existía. Hay un protocolo aprobado para prevenir el trabajo forzoso y que parece que, ya que usted no lo ha mencionado, no se está implementando. Tenemos un gran problema entonces, que hay instrumentos que ya existen y que parece que no se conocen y no terminan implementándose y quedan simplemente siendo documentos que se cuelgan a la página web de donde yo pude acceder al mismo y que nadie los ejecuta. Nos preocupa muchísimo entonces que se haya avanzado en reglamentar el tipo penal de trabajo forzoso, pero que parece que nadie se está preocupando en perseguirlo ni sancionarlo. Queremos también señalar, señor ministro, que usted cuando vino a la comisión por primera vez el año pasado planteó que efectivamente la estrategia de formalización iba a ser una de las estrategias fuertes del gobierno y que sobre todo su cartera iba a tener un rol fundamental en eso. Sin embargo, ya desde aquella vez advertimos, porque usted lo planteó así en la presentación que hizo, que medidas informativas o campañas de información, que es lo que mencionó que iban sobre todo a realizar en su ministerio, no eran suficientes para combatir la informalidad y que efectivamente había que fortalecer SUNAFIL y que había esto que conectarlo con otro tipo de medidas en términos legales con las que el Congreso además podía colaborar perfectamente. Nadie se iba a poner el fortalecimiento de SUNAFIL para, por ejemplo, combatir la informalidad. Sin embargo, ¿qué es lo que sí ha ido generando su sector en materia normativa en relación a SUNAFIL? Más bien decretos supremos que lo que están haciendo es debilitarlo. Hemos mencionado también y lo alertamos a los medios de comunicación, lastimosamente parece que los temas laborales no siempre preocupan a menos que haya víctimas que lamentar, que ese decreto supremo que se sacó lo que hacía era justamente debilitar la posibilidad de que SUNAFIL primero pueda intervenir 2 veces en el mismo año para sancionar o para inspeccionar una situación de informalidad. Se plantea en ese decreto supremo que no se puede intervenir en el mismo año, cosa que nos parece un error. Todos sabemos que una empresa puede subsanar una observación o una acción de informalidad y puede en el mismo año volver a cometerla. También se plantea en este decreto supremo que las multas van a bajar y que en el caso que hubiera más de una se aplicará solamente la sanción mayor. Entonces, ¿cómo con esas medidas se va realmente a aplicar este principio que usted señalaba, señor ministro, a través de su intermedio presidente, de realmente combatir la informalidad? A nosotros nos parece que eso es absolutamente contradictorio. Como digo nuevamente, la prioridad parece ser que tiene que ver más con esta idea de que la formalidad se va a alcanzar si es que restringimos derechos a los trabajadores, si es que, entre comillas, abaratamos costos laborales, si es que mantenemos esta misma dinámica que se ha seguido durante los últimos años, durante las últimas décadas en materia laboral. Nosotros, señor ministro, no estamos de acuerdo con ello. Creemos que hay que dar un giro importante en la política laboral, que hay que fortalecer SUNAFIL de verdad para que no tengamos a los inspectores haciendo huelga, reclamando más bien para que la institución sea fortalecida, para que pueda cumplir con sus compromisos, para que pueda estar presente en todo el país. Nuevamente, señor ministro, esperamos que ese decreto supremo que se emitió, el 007, sea derogado, sea modificado, que pueda atender esta realidad cruda que ha tenido que ser enrostrada a la mayoría de peruanos y que con eso podamos realmente empezar a corregir lo que se ha hecho. Que hasta ahora, si hacemos una evaluación sincera y si nos proyectamos hacia adelante, no ha sido suficiente. Y más bien ha ido por el camino de siempre, el camino de toda la vida, el camino que plantea que para formalizar, entre comillas, hay que debilitar instituciones y hay que restringir derechos. Muchas gracias.